Cordial saludo. En esta sesión vamos a estar revisando la Ley 115, Ley General de Educación, que es la ley que reglamenta lo que se estableció en la Constitución de 1991 en términos de la educación y abarca toda la normatividad que en términos de educación se ha establecido para Colombia. Recuerden que la estructura normativa de Colombia está organizada, la Constitución como la norma de normas, la ley más grande, y luego vienen las leyes, que son las que a partir de uno de los artículos de la Constitución o varios artículos de la Constitución desglosan esos elementos, y luego vienen de la ley, se desprenden los decretos, que son los que van a reglamentar algunos elementos de esa ley, ¿sí? Esa es como la estructura. Entonces, Constitución, ley, decretos, y luego vienen las resoluciones que de alguna manera especifican aún mucho más algunos de los elementos que se mencionan tanto en la ley como en los decretos. De esa manera se ha estructurado el sistema legal en Colombia. Entonces vamos a arrancar con la Ley General de Educación, la Ley 115, y mirar los elementos más importantes. Aquí el enfoque que vamos a abordar en esta sesión tiene que ver con los fines de la educación. Vamos a comenzar con el artículo 1, que el artículo 1 lo que hace es definir cuál es el propósito de la Ley 115 y comienza definiendo lo que es la educación, ¿sí? Y esta definición de educación es muy importante que nosotros la aprendamos casi que de manera textual, ¿sí? Porque es la forma en la cual se concibe la educación para nuestro país y se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Miren cómo está aquí esta definición tan importante. Primero define educación como un proceso de formación, de formar, es decir, de dar forma, y nos define las características de ese proceso, que es permanente, que es personal, que es cultural y que es social, y que reconoce que el ser humano es un ser integral y que debe tener en cuenta su dignidad, sus derechos y sus deberes. Adicionalmente, se presenta el objeto que se va a abordar durante la ley, que tiene que ver con la reglamentación precisamente del artículo 67 de la Constitución que vimos con anterioridad, y define todos los estamentos y todos los niveles a los cuales se va a referir la ley en general. El artículo 2 nos habla del servicio educativo, ¿sí? Y nos dice que se van a abordar allí en toda esta norma todo lo que tiene que ver con los programas curriculares, la educación por niveles, toda la estructura de la educación, ¿sí? Y también los recursos, los materiales con los cuales se va a desarrollar esta educación. Se habla de que la educación se manifiesta en un servicio educativo. El artículo 3 habla de la prestación del servicio educativo, que también fue mencionado en el artículo 67 de la Constitución, donde se dice que la educación, ese servicio educativo, se puede prestar tanto por instituciones educativas del Estado como por personas particulares que puedan fundar instituciones educativas, pero que le corresponde al Estado la supervisión y la reglamentación de todo ese proceso para asegurarse de que sean instituciones apropiadas y que adicionalmente se brinde una educación de calidad. El artículo 4 nos habla de la calidad y el cubrimiento del servicio educativo y nos establece al Estado, a la sociedad y a la familia como responsables de la calidad del proceso educativo, ¿sí? Y que tendrán la responsabilidad también de asumir los procesos de mejoramiento. Es decir, no es solamente el Estado, es la sociedad, es también la familia quienes tienen que ver por ese mejoramiento permanente de la educación, que tiene que ver con la promoción de docentes, con los recursos, con los métodos, con la innovación, con la investigación, con la orientación, con la inspección y con la evaluación. Y eso hace que el sistema educativo y el servicio educativo tenga una correlación, ¿sí? No solamente el Estado, sino la sociedad y la familia que tienen esa responsabilidad.
Finalmente llegamos al artículo 5 que nos habla de los fines de la educación. Es decir, la Ley General de Educación define cuáles son los fines con los cuales se debe desarrollar toda acción educativa, tanto la acción educativa desde preescolar hasta el grado más alto de educación superior, debe contemplar estos fines de la educación, es decir, debe alcanzar estos propósitos que están establecidos aquí. Y esto me parece muy importante que nosotros lo entendamos muy bien, porque la educación y el sentido de la educación en Colombia tiene el propósito de cumplir con estos 13 propósitos, con estos 13 fines que quiero que miremos en detalle cada uno de ellos. Vamos a tomarnos el tiempo para mirar uno por uno, identificando los elementos que son importantes para cada uno de estos fines o estos propósitos que se establecen. Entonces, ¿cuál es el primer propósito, primer fin de la educación en Colombia en todos los grados, en todas las modalidades, en todos los niveles? Es el pleno desarrollo de la personalidad, ¿sí? Entendiendo ese desarrollo de la personalidad como un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual. Miren que espiritual también reconoce las dimensiones del ser humano, lo social, lo afectivo, lo ético, lo cívico y los demás valores humanos. Es decir, que el primer propósito que se establece para la educación en nuestro país es la formación en valores. A eso debe apuntar toda acción educativa, a la formación en valores. Y se complementa con el artículo, con el numeral 2. ¿Cuál es el otro propósito? La formación en el respeto a la vida y los demás derechos humanos. ¿Sí? Todos los valores humanos, pero fundamentalmente el respeto a la vida, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, de pluralismo, de justicia, de solidaridad, de equidad y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Ese es el propósito de la educación, formar en esos valores. También el tercer propósito es formar para facilitar la participación de todos en las decisiones que afectan la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Y eso es importante, es que tengamos los criterios para poder participar, esos elementos que se necesitan de juicio, que una persona se forme para que pueda participar de manera apropiada. El cuarto propósito tiene que ver con la formación en el respeto a la autoridad y a la ley, a la cultura, a la historia y a los símbolos patrios, que también debe ser un propósito fundamental de la educación. El quinto propósito es la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados. Entonces aquí ya se empieza a abordar esa idea de formar en conocimiento, de lo que tiene que ver con la ciencia, pero no solamente de la ciencia, sino lo humanístico, lo histórico, lo social, lo geográfico, lo estético, los hábitos intelectuales para el desarrollo del saber. Es formarse en la ciencia, en el conocimiento como tal. El sexto propósito tiene que ver con el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y la diversidad étnica y cultural del país. Fíjense que este propósito lo que busca es lograr que crezcamos y que nos formemos en la unidad nacional, en la identidad como Estado nacional. Y es evidente que en esto hay muchísimo por qué trabajar. El séptimo propósito de la educación es el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo de la creación artística en sus diferentes manifestaciones. Eso es un elemento bien importante que aborda de alguna manera, complementa lo que estábamos hablando del saber, de la ciencia y del conocimiento. Y el propósito número 8 tiene que ver con la creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, especialmente con Latinoamérica y con el Caribe. Cómo Colombia puede relacionarse de manera positiva con su entorno más cercano, con sus países que están alrededor, pero con esa inserción en el mundo. El propósito número 9 tiene que ver con el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica. No es solamente la formación en conocimientos, sino que esos conocimientos sean usados de manera crítica, reflexiva y analítica y promuevan realmente un avance científico.
Es decir, que no solamente se reproduzca el conocimiento, sino se empiece a producir conocimiento. Ese es uno de los propósitos de la educación. Lo mismo, el propósito número 10 tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con la conciencia de una preservación y protección del medio ambiente que repercute sobre la vida, sobre los recursos naturales, sobre la prevención de desastres y la cultura ecológica. A eso también debe apuntar toda la educación, al desarrollo de esa conciencia para la conservación del medio ambiente. El propósito número 11 es la formación en el trabajo, mediante los conocimientos, técnicas y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. Es decir, lo que se necesita para poder ejercer una profesión, para formarse a nivel del desempeño profesional de una persona, profesional o técnico o tecnológico, ¿sí? Pero los elementos que necesita para desarrollarse esa labor técnica, tecnológica o profesional. El propósito número 12 tiene que ver con la formación para la promoción y conservación de la salud, ¿sí? La prevención de la salud. Esto que en este momento ha sido tan relevante, el cuidado de la salud, la prevención de problemas sociales relevantes, pero también en la formación para la educación, en la recreación, en el deporte y en la utilización adecuada del tiempo libre. Y termina con el último propósito, que es la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país, de manera que permita al educando ingresar al sector productivo, ¿sí? Y eso es bien, bien importante, es decir, se forma para el ejercicio de la profesión, pero también en la habilidad para crear, para innovar, para investigar y desarrollar a nivel del país esa profesión que se ha formado. Al revisar estos 13 propósitos de la educación, estos 13 fines de la educación, es evidente que el propósito de la educación no es formar en conocimientos. Si nosotros nos fijamos, solamente los numerales 5, 7, 11 y 13 abordan el enfoque de los conocimientos, ¿sí? Que se formen saber en conocimientos, pero el resto de numerales de fines y de propósitos de la educación apunta hacia el desarrollo de habilidades, de destrezas, de valores, de capacidades asociados a la vida, al desarrollo del ser humano, es decir, a la esencia, habilidades prácticas para la vida, podríamos decir, destrezas prácticas para la vida, valores prácticos para la vida, capacidades prácticas para convivir de manera apropiada en nuestro país. Y es muy interesante porque la ley lo establece así, pero si nosotros nos damos cuenta, el enfoque que se ha hecho en la formación ha sido sobre conocimientos, no sobre esas habilidades, destrezas, valores, capacidades, la cultura, la salud, el medio ambiente, el desarrollo de los valores humanos. Eso no se ha reconocido de la importancia como la ley lo establece. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro porque ese es el fin de todo proceso educativo. Creo que es volver a esos fundamentos y a esos orígenes que están aquí establecidos en la ley y que nos van a permitir entender por qué desarrollamos un acto educativo. Es decir, esa acción educativa que ustedes van a desarrollar de cualquier manera, en cualquiera de los niveles, en cualquiera de las estructuras, tiene que llevar ese enfoque de la integralidad del ser humano, ¿sí? Que aborde todas las dimensiones del ser humano y no solamente los conocimientos. Mire cómo los conocimientos no es lo importante es todo lo otro, todo lo que se añade a la vida práctica del ser humano. Entonces vamos a seguir estudiando la ley y es bien importante que estemos pendientes de este proceso.